Lo primero que vamos a hacer, bueno, estamos aquí en el laboratorio, de hecho se ven los compañeros de atrás así como, están como infiltrados. Y lo primero que vamos a hacer, en realidad lo que vamos a hacer en el laboratorio es este circuito, simularlo, calcularlo y conectarlo físicamente a los dispositivos Lapbolt. Ya, pero antes de, el compañero aquí que me está asistiendo va a abrir la calculadora y va a dividir los 200 volts en los 0,35 amperes que nos da la simulación que está hecha en Proteus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso debería ser nuestra impedancia. Esa es nuestra Z. Tengamos o no tengamos ángulo dentro de mi... ¿Puedes poner la calculadora? ¿Ya? Sí, de hecho, mira... Sí. No, está bien, está bien, está bien. Tengamos o no tengamos ángulo, ¿sí? En Proteus podamos o no ver el desfase. Si yo hago la división entre 200 y la corriente que me dio, tengo la Z. Es decir, la impedancia total del circuito. ¿Qué ángulo es? Lo vamos a ver con la simulación de LabSim y con los cálculos. ¿Ok? Así que hasta el momento, esa parte. Luego vamos a seguir con... Vamos a seguir con la conexión en los dispositivos LabSim. Primero acá con el compañero lo que vamos a hacer es verificar si los cables que vamos a utilizar tienen continuidad. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Tomamos un multímetro, ¿no? Lo ponemos en la zona de continuidad. No, continuidad. Ahí está la continuidad. Eso que tiene como un diodo, una forma de pito, esa es la parte de continuidad. Ya, después de eso, tomamos un cable, cualquiera de los que vayamos a ocupar, y lo conectamos para medir continuidad entre el rojo, donde está la forma de diodo, y el negro. Si suena es porque el cable tiene continuidad. Entonces, este cable está utilizable. Ya, la siguiente parte, después de comprobar todos los cables, corresponde a conectar la parte de adquisición de datos con el cable gris. El cable gris no es acá, sino que el cable gris acá, en la alimentación, y el USB hacia la computadora. El cable gris, claro, de acá donde dice 24 volts, alterno 3 amperes, a la parte donde está... ¿Dónde está el data acquisition acá? Acá. Bueno, cualquiera de los dos sirve. ¿Sí? Y el USB hacia el PC. No olvidar que aquí la fuente tiene que estar encendida. Acá. Y de hecho se enciende una lucecita. Nos indica que está alimentado. Conectamos ahí. Y luego conectamos el USB hacia el computador. Minimiza eso, trata de abrirte el LabSim. Si reconoce el cable USB al apretar modo conexión o modo conectado, no recuerdo cómo se llama, no debería poner ningún problema. Modo conectado. ¿Sí? Pasó derechamente ahí, hay que poner 220 volts, 50 Hz. Aceptar. Ya. No se detectó ninguno. Eso quiere decir que hay que cambiar el puerto USB y hay que probar con los USB de forma, por ejemplo, por detrás o en algún otro USB. Cerramos entonces y volvemos a abrir.
Modo conectado. Aceptar. Ya, parece que vamos a tener que usar los puertos traseros. Entonces, ahora el compañero lo conectó el USB por detrás. Para intentarlo por última vez, lo voy a abrir. De hecho sonó y ahora lo puede abrir sin problema. Da lo mismo. Y aquí tenemos los chicos conectando en el simulador para posteriormente hacer o realizar la misma conexión en el módulo real. Y también tenemos al compañero realizando los cálculos. No sé si sea digno de salir en la grabación. ¿Quién ya partió con los cálculos? ¿Ya? Vamos a ir para acá para mostrar que ya el compañero está realizando los cálculos de los circuitos y lo que debería hacer. Entonces, en eso estamos, en eso vamos, y después vamos a ver cómo van conectando los chicos después en el módulo real. Ya, primero con el compañero ya hicieron el esquema o lo simularon como correspondía, como se les pidió, y se supone que funciona bien. Pero antes de eso vamos a enseñarle a guardar el archivo para poder cargarlo en caso de que haya un crash en la página o en el simulador. Entonces el compañero va a apretar guardar. No, va a apretar guardar. Ponle que no. O en el disquete, es lo mismo. Y le va a poner un nombre. ¿Sí? Un nombre cualquiera. Ya. Y el archivo lo va a guardar en donde él quiera. Va a aceptar. Y en la parte de descargas, ahí vemos dónde se guardó el archivo. Lo abre la carpeta, verificamos que está guardado. Y ahí está guardado. Entonces, por ejemplo, ahora el compañero va a... Imaginemos que la página se cayó, que se cargó de nuevo. Entonces va a cerrar la página y la va a abrir de nuevo. Ya, entonces ustedes tienen una página en blanco, porque se cayó. Entonces él va a cargar su archivo o lo que él guardó. Examinar. Y ahí tenemos de nuevo nuestro sistema. Y un compañero lo que hizo fue calcular el mismo circuito que estábamos tratando de simular. Y la impedancia le dio 0,50. Y lo arreglaste, ¿no? Ya. Entonces el compañero tiene que corregir porque le dio un 0 cambiado. Es 500 y algo. Entonces le dio 0,500 y tiene que corregir. Ahí vamos a ver cómo corrige. ¿Ya? Entonces, estando en esta parte, nosotros nos vamos a instrumentos, aparatos de medición, o podemos apretar derechamente acá, tanto en el simulador como de forma física. Nos damos cuenta que esto está encendido, ¿sí? Y que si lo apagamos, el medidor que estábamos ocupando se va a 0. Y si lo enciendo, sube el voltaje y la corriente. ¿Se nota, chicos? Ya. Si no sube ninguno de los dos, o si sube solamente el voltaje y la corriente no, lo que hay que hacer y lo que hay que proceder es cambiar de I1 a I2 y obviamente también E2, ¿ya? Porque se ocupa por fila. Eso quiere decir que puede ser que I1, si tiene un fusible, se haya quemado, ¿me entienden? Entonces, si tiene un fusible y se quemó, no va a medir I1, ¿sí? De hecho, los chicos en la clase pasada tuvieron que ocupar la fila E4. ¿Qué tiene de relevante esto? ¿Se acuerdan que yo les mostraba en algún momento en la clase? Este tipo de cosas. En donde nosotros podíamos ver, por ejemplo, el desfase. Si aprieto desfase, aquí tengo que, ojo, seleccionar cuáles estoy ocupando. E1 con I1, E2 con I2,
¿Se dan cuenta? Estoy ocupando B1 con I1. ¿Se nota, no? Si estoy ocupando B4 con I4, tengo que seleccionar esa. Entonces, aceptar, y acá abajo yo activo, me va a mostrar el desfase entre el voltaje y la corriente, que es de 109, 112. Va a ir variando porque es así, es corriente alterna, va a estar constantemente midiendo y me está entregando como el promedio. ¿Qué es lo interesante de esto? Pongan atención. Todos pongan atención o se van a perder. Si yo aprieto aquí mismo y cambio esto, no sé cómo darle zoom, pero lo voy a hacer con el celular. Y cambio esto, por ejemplo, y selecciono impedancia. ¿Ya? B1 con I1. Tengo que tener claro eso. O B4 con I4 o B3 con I3, dependiendo de lo que yo haya conectado. Impedancia, y le doy a aceptar. Y me doy cuenta acá que mi impedancia, mi resistencia en la impedancia me da 207. Mi X me da 554 y mi Z me da 593, 592. ¿Ok? Eso es relevante, ¿por qué? Porque con eso yo tengo claro cuál es el valor real o resistivo y cuál es el valor reactivo, que es la X, de mi sistema. ¿Cuánto era el ángulo que dio? 113. 112. ¿Alguien puede hacer coseno de 112 en una calculadora o en un celular? ¿Da lo mismo? Para mostrarlo acá, porque no tengo el teclado conectado. Vale. Entonces, coseno de 112, aquí me muestra que es menos 0,37. ¿Ustedes están de acuerdo con que el ángulo es eso? ¿Ustedes calcularon? ¿Y el ángulo es más o menos eso? ¿Sí? ¿No? Sí, da lo mismo si no les dio eso, me tienen que decir porque hay que verificarlo, hay que ver. Ya, en algunos casos, en la clase pasada, a algunos chicos les dio 130 y algo el ángulo. Coseno del ángulo es factor de potencia. Y un factor de potencia en 0,37 da lo mismo que sea negativo. Un factor de potencia en 0,37, ¿qué me indica? Que tengo una Q muy grande. Ya, y la S se está desperdiciando completamente. O sea, la potencia real es muy pequeña. ¿Cómo lo puedo ver? Acá mismo. Ya lo cambio a no factor de potencia, sino que potencia. ¿Dónde está? Potencia. Aceptar. Sí, la potencia real es menos 23 watts. La potencia en bar son 63. O sea, la potencia reactiva. Y la potencia en volt-ampere es 68. ¿Se dan cuenta que la potencia real es muy poca? Eso se debe a que el factor de potencia está muy desfasado. ¿El factor de potencia cuánto debe ser? Por norma, 0,93. 0,93 a 0,96. Entonces, lo que a ustedes les va a quedar, si es que hicieron los cálculos bien y les dio un valor parecido a lo que hicieron en la medición, va a ser calcular qué condensador, ¿sí? ¿Esto conectado? ¿Está conectado ahí? Sí, sí. Ya, ¿le pusiste play? Ya, entonces, Jesús me va a dictar los valores de la R que estuvo midiendo. ¿Cuánto vale la R? 207,8. Obviamente estos van a ser aproximados. La X. 554,3 ohm. Recuerden que esto es J, pero sigue siendo resistencia o reactancia reactancia no. Es inductiva porque sabemos que es positivo, ¿cierto? La Z. 592,4 ohm. Ya. Phi, el ángulo de desfase. ¿Alguien mientras puede comprobar si ese 592 es cercano a lo que calculamos entre 200, que era la simulación, dividido en
0.34, 0.36. ¿36? ¿571? Ya, está cercano, ¿ok? La diferencia de 20 no me va a afectar mucho. ¿Y el phi cuánto te da? 109,6 grados. Bueno, esos son los valores estimados debido a Proteus, ¿cierto? El circuito lo alimentamos con 200 y nos dio esto. Me imagino que el circuito ya lo alimentaste con 200, no con 220. Ok. Estos valores se desprenden de, en el fondo, una fase, un neutro, y una impedancia que es la impedancia Z total. Ok, de ahí lo que nosotros conectamos es E1, E2, E3, E4, E4 por ejemplo, y aquí conectamos I4. Si no se ve bien, les vas haciendo zoom y después se lo quitas. Esa es nuestra impedancia total, ¿cierto? Z. Ahora, con estos dos valores, yo puedo calcular Z. Z es el vector. Z siempre es el largo del vector. Z total. La proyección en X es la que va acá. 554,3 y la que va acá es 207,8. Bueno, es negativo. No existe la resistencia negativa, pero matemáticamente, por el ángulo, si ustedes se dan cuenta que de hecho coincide, que es 109. Si acá tengo 90, 10 grados más es más o menos un poquito más acá, ¿cierto? Entonces coincide con la proyección que se genera en el eje Y, el imaginario, con la proyección que se genera en el eje X, el real, aunque sea negativo. ¿Cómo yo obtengo Z y ese ángulo? Es decir, esto y esto, ¿qué aplico? Que alguien me va a ayudar, de hecho, con la calculadora. Z total va a ser lo mismo que pasarlo de rectangular a polar. ¿Cuál va primero? ¿El R o la X? El R, porque es el real. Menos 207,8, 554,3. Ya, porque se supone que esa es la J. Entonces, en polar me va a dar. ¿Cuánto les da? Si alguien lo hace, me presta la calculadora para que el compañero lo enfoque en la cámara. ¿Ah? 591. ¿Sí? 591 con un ángulo de 1,92. Ya, y aquí hay un problema. Hay un problema en esta calculadora, chicos. ¿Saben cuál es el problema? Que el compañero la tiene en radianes. Pero eso le dio ángulo de 1,40 y algo. Cámbiala a de grados, degrees. No sé si era con 2G o con 2E. ¿Pudo? ¿Alguien más pudo hacer el cálculo? ¿Es una calculadora que muestre las dos cosas? Ya, 591, ¿sí? El primer número, es decir, el módulo, RCL tangente, 110,55, 109,6. Es un valor aproximado. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya, genial.
Entonces el ángulo dio 110,55 grados aproximadamente, esto es calculado, y el anterior dio 591,9, 592 aproximadamente. Entonces, ese va a ser mi desfase. Y mi factor de potencia, entonces, ¿cuánto va a ser? Mi factor de potencia, que es coseno de phi, coseno de ese ángulo, 109,6, me da un coseno de phi de 0,33. Sí, 0,33, ¿cierto? Negativo, pero da lo mismo. 0,33. Ese es mi factor de potencia. ¿Por qué yo digo que da lo mismo si es negativo o no? Porque el factor de potencia varía entre 0 y 1. ¿Ya? No nos importa si es negativo o positivo. ¿Por qué? Porque les pregunto yo, a ver, ¿esta impedancia es con un ángulo positivo o negativo? Positivo. ¿Es un circuito más inductivo o un circuito más capacitivo? ¿En qué momento el circuito era inductivo? Cuando era menor a 0, un ángulo negativo. Es decir, cuando el ángulo está por acá, sobrepasa los 180 y ya el ángulo lo estaríamos midiendo de aquí hacia allá. Ahí en ese caso sería un ángulo negativo, por ende sería un circuito más capacitivo. Pero como el ángulo todavía está dentro de los 180 hacia arriba, es un circuito inductivo. En un circuito inductivo, ¿qué tengo que aplicar yo para poder corregir mi factor de potencia? Un condensador en paralelo a mi sistema. Entonces su próxima pega, que lo van a hacer de aquí al viernes que viene, es calcular el valor de C. ¿Qué valor de C necesito yo para que el factor de potencia aumente hasta 0,95? Así lo vamos a dejar. ¿Ya? Así que eso. ¿Sí? Ya. Entonces voy a conectar acá. No debería usar los colores, pero son los cables que tenemos. Ya. Se supone que el compañero me los desenredó. La línea 1 va a ser el café, negro, celeste. Acá, café, negro y celeste. Y acá vamos a proceder a conectar el neutro. Si se preguntan qué cosas van en la parte de arriba, van los amperímetros. ¿Ya? Acá no vale mucho la pena medir amperímetro, o sea, corriente con este instrumento, porque la corriente es muy pequeña. Este instrumento es para medir corrientes de 10 amperes hacia arriba, hasta 1000 amperes. Acá en el neutro. Esto parte en 0, ¿cierto? Lo vamos a dejar ahí. Un problema aquí. Ok. Entonces lo voy a encender. Quiero que todos vean igual. Así que acérquense un poco. Lo voy a encender. Me voy a ir a la parte de mediciones. Y voy a ir a la parte de aquí de voltaje. Enter. Y voy a subir mi voltaje, pero no tengo voltaje, ¿cierto? Entonces le voy a dar a la perilla hasta llegar más o menos hasta el voltaje nominal, que son 380.
Porque entre línea y línea tengo 380 volts. ¿Sí? ¿Ok? Entre línea 1 y línea 2, 380. Entre 2 y 3, 380. Entre 3 y 1, 380. Si quiero cambiar eso... si quiero cambiar eso, tengo que ir acá a la parte de configuración. ¿Dónde estaba la parte de configuración? Acá. Y tengo que agregar el neutro. Un momento. Bueno, ahí está el diagrama de fasores, por si acaso. No sé si se dan cuenta que está perfectamente desfasado en 120 grados. ¿Sí? Y ahí muestra los voltajes, no muestra corrientes porque no hay corrientes. No estamos midiendo corriente. Ok. Escape. No, para eso tenía que configurar el tema de los colores. Pero ahí está, configuración de conexión. Pero si estábamos ahí, configuración de conexión. No recuerdo cómo hacer la configuración de en vez de línea, línea neutro. Ya, no lo ocupo hace N. Pero hay una parte en donde tú puedes configurar si está midiendo de línea a línea o de línea a neutro. Pero el desfase es exactamente el mismo. Si es de línea a línea o de línea a neutro, entre fase y fase o entre fase y neutro, entre cada fase va a ser siempre 120 grados. Ya, nos vamos por último a ir a la parte de los osciloscopios. Osciloscopio, armónicos, diagrama de fase. Acá, en gráfica. No sé si la pueden ver. Ahora sí, hazle un poco más de zoom al... Ya en gráfica tenemos que yo puedo con los de arriba hacia abajo, igual que en el osciloscopio, puedo variar la amplitud de la señal o el volt dip, como es que lo conocemos. Y hacia el lado, lo que puedo variar es el tiempo de muestra o en realidad la escala del tiempo. Y si se dan cuenta, ahí tenemos la señal perfectamente desfasada en 120 grados, porque si se dan cuenta, la señal es totalmente pareja. ¿Ya? ¿Ya? Diagrama fasores, por si alguien no lo vio. ULF, estas son las versiones rápidas. Y diagrama en el tiempo. Ok, la próxima clase la idea es que hagamos sistemas trifásicos con cargas en un sistema balanceado y también en un sistema desbalanceado. ¿Ya? Así que eso, pues, chicos, dale.